¿Empezamos? Sí, te presento Laura, nos está acompañando a una nueva charla del ciclo de seminarios formativos. Hoy vamos a estar hablando con Laura Alonso, la médica veterinaria que nos acompaña desde zoonosis, del Departamento de Zoonosis Urbana de la provincia de Buenos Aires. Ella realizó su residencia en este lugar y participa de diferentes proyectos de extensión. Realizó una rotación externa en el Instituto Zooprofiláctico de Sardeña y bueno, tenemos el gusto hoy de que nos acompañe. Ella actualmente está en el laboratorio, ¿no?, de zoonosis. Sí. Bueno, nos va a estar hablando un poco de esta zoonosis tan importante que es la leptospirosis, de la prevención y del control. Así que te agradecemos un montón a vos y al equipo que hoy estés participando. Bueno, muchas gracias, Cori. Bueno, ya me vuelvo a presentar. Me llamo Laura Alonso, soy veterinaria, egresé de la Facultad de La Plata, de Veterinaria de La Plata. Y bueno, como Corina contó, luego de dar algunas vueltas y dar vueltas por diferentes áreas de la profesión, que hay un montón de cosas para hacer, me volqué al área de la salud pública. Empecé haciendo la residencia y luego continué trabajando ahí en el lugar donde hice la residencia, que es Zoonosis Urbanas, que está en Avellaneda. Tiene varias áreas que están todas muy vinculadas y bueno, yo estoy en el área del laboratorio. Trabajamos con enfermedades zoonóticas de interés, urbanas. Nosotros tenemos como nuestros primos hermanos que son zoonosis rurales y nosotros somos zoonosis urbanas. Y bueno, una de las enfermedades con las que trabajamos es con leptospirosis. Nos enfocamos en la prevención, siempre en tareas preventivas y controles de foco en caso de que haya algún brote. Bueno, para iniciar, una breve introducción, les quería comentar, antes que nada, que me gustaría que sea dinámico, que pregunten, que activen los micrófonos. Es más, encima tuve un percance con mi compu, así que esta presentación la armé a una velocidad en el transcurso del día con una compu prestada, así que hay un montón de cosas que quizás no las volqué en la presentación y si la vamos charlando está buenísimo. La idea de esta charla, y que también es de nuestro equipo de trabajo en zoonosis urbanas, con nuestros colegas y nuestros futuros colegas, es afrontar una enfermedad zoonótica con una visión epidemiológica, una visión más enfocada en la salud pública, enfocada en la prevención, ¿sí? O sea, quiero como que luego de esta charla se lleven una idea de un panorama un poco más amplio al que estamos quizás más habituados, que es de la clínica en sí, un consultorio, o incluso en el área de producción, no sé, por ejemplo en un tambo, ¿no? Digamos como que ampliar el panorama, ampliar la visión. Bueno, como introducción voy a hacer una breve introducción de la leptospirosis, que bueno, que el agente etiológico es una espiroqueta. Esperen que tengo la ventana que no me deja, ahí está, me veía yo. Bueno, hay cepas que son, hay especies que son patógenas y hay otras que son no patógenas o sapróficas. Obviamente lo que nos interesa a los veterinarios, a los que investigan también la enfermedad, siempre son las patógenas, que son las del
la del género interrogans, y afectan tanto a animales como al hombre. Si es una enfermedad zoonótica. Es de distribución mundial, se encuentra prácticamente en especie que se lo intenta aislar, prácticamente se lo aísla. Quiero decir, está súper distribuida en los animales de vida silvestre, de vida doméstica. La leptospira es algo que se investiga constantemente. Es así. Bueno, como acá dice, hay más de 160 especies de animales obviamente también afecta al ganado, digamos, de producción. Perdón, ¿ustedes están escuchando bien? Porque a mí... estancada, luego de una inundación y luego de, quiero decir, y con factores, como dice, ambientales, sociales y económicos característicos. Esto es aplicable a no solo la leptospira, sino yo diría, a todas las enfermedades, en este caso zoonóticas. Un poquito también vamos a estar hablando de eso. Todo lo que es factor ambiental, social y económico va ligadísimo de la mano de una situación sanitaria de cualquier enfermedad. En este caso, hablamos de la leptospirosis. Bueno, respecto a podía acomodarme mi cara. Bueno, respecto a la sobrevida en el medio ambiente, como para tener un poquito en cuenta, mueren con la desecación, ¿sí? O sea que necesitan humedad, necesitan agua estancada, agua, digamos, quieta, toleran temperaturas bajas, pero que no superan los 40 grados. Bueno, necesitan un pH óptimo, que es entre 7,2 y 7,4. En el agua salada no sobreviven, pero pueden permanecer, como dijimos, hasta semanas en agua dulce, con condiciones físico-químicas favorables, como por ejemplo este pH, estas temperaturas, ¿sí? Y la radiación UV las elimina. Acá, bueno, modo de imagen, bueno, estoy haciendo ahí como un chivo, estoy viendo, con hipoclorito de sodio se puede eliminar, digamos, es bastante fácil de eliminar de los ambientes, y bueno, siempre es importante el uso de guantes para la limpieza. Esto es aplicable tanto a las viviendas, a los consultorios, etc. Cualquier cosa pueden ir preguntando en el chat, y me vas diciendo, mientras que sea más dinámico, mejor. Así, bueno. Respecto a la transmisión, la leptospira ingresa al organismo a través de la piel lastimada, ¿sí? O sea, la piel erosionada, o de las mucosas también. Bueno, también si uno permanece mucho tiempo inmerso en agua, puede ser que ingrese la leptospira de esa forma. Pero principalmente hay que asociarlo a la piel erosionada. La transmisión puede ser directa o indirecta. En los casos de transmisión directa, son casos aislados, es por contacto directo con sangre, tejidos, órganos, orinas.
Acá, bueno, yo puse profesionales de la salud. En realidad este tipo de transmisión siempre está ligada al veterinario o los médicos, enfermeros, en realidad cualquier persona que trabaje, tanto sea en un laboratorio de diagnóstico o nosotros mismos, los veterinarios en la clínica, ¿sí? Por eso son casos más aislados. Otra forma de transmisión es la indirecta, que es la más frecuente. Esta es la que generalmente se ve en modo de brotes epidémicos y se produce, como dijimos, ¿no? De la misma manera, por el contacto de las mucosas o la piel lacerada con agua, en las condiciones como las que hablamos, de inundaciones, zonas con agua, por ejemplo, zanjas, arroyos, bueno, terrenos con barro y todo, y vegetación en donde también sea húmedo el ambiente. Bueno, y con el contacto de la orina de los animales infectados, ¿sí? Esta es la forma más habitual, digamos, del contagio, de la vía de la transmisión de la leptospira, la forma indirecta. Y entre los animales, ¿sí? Se transmite desde un animal portador, o sea, un animal que está eliminando la leptospira a través de la orina, a otro mediante el contacto directo, como bien describimos a través de las mucosas, con orinas u otros fluidos infecciosos que contienen leptospiras virales, ¿sí? Como por ejemplo puede ser sangre, pero este tipo de igual de contagio lo habitual es la orina, es a través de la orina. Un ejemplo bastante característico es un perro, no sé, macho por ejemplo, cuando no están castrados, tienen el hábito de marcar, de orinar en cada poste, rueda de auto, lo que sea, y puede venir otro perro y, por ejemplo, olfatea esa orina y a través de la mucosa es una opción bastante frecuente y probable de transmisión de la enfermedad. Bueno, acá en esta filmina, la verdad es que, bueno, puse muchas imágenes porque acá fue cuando comenté que en realidad hice una presentación rápida por una urgencia, problemas técnicos, entonces, bueno, decidí, igual me parece bastante piola siempre poner imágenes de diferentes escenarios, ¿sí? Para indicar los factores de riesgo. Los factores de riesgo va a depender de la exposición a animales infectados o ambientes contaminados. Fíjense cómo ya, porque más adelante vamos a hacer digamos, algo más dinámico, más en donde yo les voy a hacer algunas preguntas, si se animan. Fíjense cómo vamos siempre incluyendo al ambiente. ¿Sí? O sea, hasta ahora todo lo que se habla es de ambientes, así sea del barrio donde está el animal, de dónde frecuenta el animal, las personas, ¿sí? Eso es una de las cosas que quiero que uno ya amplíe, no solo nos enfoquemos en el animal en sí, en este caso el perro, sino que miremos en dónde vive el perro o por dónde circula, ¿sí? Bueno, factores de riesgo. Como dijimos, este escenario en donde hay un arroyo, un basural, que es bastante característico, lamentablemente, se ve en la provincia de Buenos Aires, acá no muy lejos, en donde acá podemos ver, bueno, un perro, la imagen del perro posiblemente portador o no de leptospira, o sea que puede eliminarla a través de la orina, un arroyo en donde hay agua con seguramente poca circulación, bastante estancada, y un basural. Acá entonces podemos ver un escenario bastante posible de que podamos llegar a encontrar leptospira y varias cosas más, seguramente, ¿no? Varias enfermedades, en donde debido a los basurales que hay, a los pastos que están altos, bueno, pueden haber roedores.
¿sí? El roedor, a través de la orina, también elimina las leptospiras. Pueden aparecer perros, ¿sí? Perros que van a comer de esa basura, que pueden ir a tomar agua, pueden ir incluso hasta a cazar a los roedores. Entonces ahí ya tenemos un escenario bastante característico y propicio para que, si vamos a buscar una leptospirosis, creo que puede ser que la encontremos en un escenario de este tipo, ¿sí? Bueno, acá abajo hay una imagen en donde hay un perro, bueno, el hábito del perro cazador. Mucha gente sí está acostumbrada a llevar a su perro a cazar, y fíjense cómo estamos hablando quizás de otro escenario social, económico, ¿sí? A lo que voy es que no nos enfoquemos tampoco siempre en un escenario en donde, bueno, son barrios vulnerables, barrios en donde no hay una infraestructura adecuada, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, un perro que quizás vive en una ciudad y nos toca atenderlo en el consultorio, en el centro, pensemos también en la posibilidad de la aparición de que tenga esta enfermedad. Porque, por ejemplo, puede que lo lleven a cazar, no sé, los fines de semana a un campo. Otra cosa que les quería mostrar, acá hay una imagen que hay una ciudad, ¿sí? En donde vemos que, por ejemplo, tienen desagües, está asfaltada, ¿no? O sea, hay un contenedor con basura, digamos, se ve todo mucho más ordenado que el panorama del... Ay, perdón, pero el gato se me está cruzando. Vemos un panorama un escenario muy diferente, más urbanizado, más organizado, por decirlo de alguna forma, pero que bueno, hay roedores ahí, ¿sí? Hay roedores y hay posibilidad de que haya agua, no en este caso, pero sí, hay posibilidades de que haya agua estancada, así sea un charco de agua que esté varios días. Entonces ya ahí tenemos un escenario en donde puede llegar a aparecer una leptospirosis, por ejemplo, ¿sí? Insisto, tenemos que pensar que es una enfermedad que no solo la vamos a asociar con la pobreza, digamos, ¿sí? O sea, o con barrios en los que uno dice, bueno, acá en el centro quizás no va a haber, pero no, sí puede pasar que aparezca también, ¿sí? Esta enfermedad. Ni más ni menos, en Plaza Moreno está lleno de ratas y estamos Claro. Acá en pleno centro. Totalmente, sí. Por eso está lleno de ratas, y fíjense que en Plaza Moreno, por ejemplo, no hay basurales como acá en esta imagen, no hay arroyos, no hay, pero sí siempre existe la posibilidad, ¿sí? No solo de leptospirosis, sino de cualquier enfermedad zoonótica. Pero bueno, me voy a enfocar en la leptón, no quiero explayarme, pero sí, tal cual. Por eso es importante que ahora más adelante lo agregué en una diapositiva, que todos los veterinarios tengamos una visión, digamos, a pesar de la zona en la que estemos trabajando, ¿sí? No sé si me explico. Otro escenario muy diferente es, por ejemplo, gente practicando deportes acuáticos, ¿sí? También estamos encima hablando de otro nivel económico, ¿sí? Económico, cultural, pero bueno, puede suceder porque hay gente que, por ejemplo, acá en la foto se ve que está con la piel expuesta, digamos, no tiene algún traje protector, el agua puede tener las condiciones propicias para que hayan leptospiras, roedores seguramente hayan, y perros seguramente hayan, ¿sí? De acá la importancia de hacer una buena anamnesis, estemos en el barrio que sea, digamos. Cualquier preguntita, por favor, bienvenidas sean, o comentario, lo que sea. Y bueno, acá en esta imagen
el riesgo que siempre tenemos los profesionales que nos dedicamos tanto a la clínica, al diagnóstico de laboratorio, a los trabajos en terreno, ¿no? O sea, ir a estos lugares, por ejemplo, de las imágenes, que siempre tenemos que ser conscientes y usar la protección adecuada, para dar el ejemplo también. Bueno, acá es la parte en donde me gustaría que, si se animan a opinar, bueno, a hacer algún comentario, nuestro rol como agente de salud. Tenemos que tener en cuenta que el veterinario es un agente de salud, ¿sí? Tenemos ese rol. Acá por eso agregué esta imagen, en donde seguramente ya la hayan visto, está bajo el lema de Una Salud, ¿sí? En donde se involucra la salud animal, la salud ambiental y la salud de las personas. ¿Qué se quiere decir con esto? Que en realidad hay que mirar a la salud como algo integrado, ¿sí? No como áreas individuales, por ejemplo, el área humana o el área, no sé, la salud ambiental, están súper relacionadas, por eso mucho también las imágenes que estábamos viendo, ¿sí? Estábamos hablando de leptospira y vimos un montón de diferentes escenarios propicios, y la verdad que eran todos relacionados a un medio ambiente en donde las condiciones no son favorables, o son favorables en realidad para que se desarrolle alguna enfermedad. Entonces, nosotros los veterinarios, así trabajemos en un consultorio en Plaza Moreno, así trabajemos en el campo, no sé, en un tambo o en producción de equinos. O sea, tenemos que saber que trabajemos en el área que trabajemos, somos agentes de salud y formamos parte de esto que engloba una salud, ¿sí? El veterinario. Y por eso me gusta que, ¿no?, se lleven de acá el concepto de que tenemos que ampliar siempre la visión y no concentrarnos nada más en nuestro paciente, que en este caso son los perros. Hablando de perros. Bueno, por ejemplo, ingresa a la consulta un canino con una simbología compatible a la leptospirosis. No sé si ustedes, chicos, están en la facultad todavía, o quizás, bueno, van a alguna clínica a ver cómo se trabaja. No sé bien si alguno me quiere contar. A ver, ¿se animan? ¿Alguno ya está trabajando en alguna clínica o está como auxiliar, por ejemplo? Creo que tenemos de diversos años de la carrera. Bueno. Bueno, yo voy empezando cualquier cosita. Por ejemplo, ingresa a consulta un canino con signología compatible a leptospirosis. Puede ser, no sé, puede ser un perro que tenga fiebre, un perro que esté decaído, que orine ya directamente, no sé, que orine con sangre, o que vean que tenga una orina más oscura que lo habitual, o puede ser que tenga las mucosas ictéricas, bueno, infinidad de posibilidades. Pero bueno, por ejemplo, nos vamos a enfocar en una consulta en donde el animal está decaído, no come y, bueno, puede que tenga fiebre. La idea es que una vez que recibimos a nuestro paciente, nosotros ya, digamos, ¿no?, justamente estemos con este concepto de una salud, ¿sí? Entonces, una anamnesis, o sea, ¿qué tipo de preguntas vamos a hacer? Obviamente hacemos el examen clínico, no sé, nos damos cuenta, anotamos que el animal tiene fiebre, puede que tenga las mucosas ictéricas.
¿qué tipo de preguntas se les ocurrirían en base a lo que venimos viendo? ¿Dónde vive? Bárbaro, ¿dónde vive? Y por ejemplo, ¿por qué decís dónde vive? ¿En qué ambiente vive, no? O sea, si vive en la ciudad, si vive en, ¿no? ¿Te referís a eso? Sí, si hay Perfecto. agua, si no, también el plan sanitario, si está vacunado o no, en caso de ser vacunación, respecto al lugar, si se la dan cada 6 meses, o cada 1 año, cada 3. Bárbaro, sí. Una de las preguntas en la anamnesis que no se nos tiene que escapar es dónde vive, tal cual, ¿sí? Para poder hacer digamos, un análisis de las condiciones ambientales en las que el animal y la familia viven, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra direccionada a una posible leptospirosis, por ejemplo? Bueno, no importa. Sigo. Algo importante también es... En el chat pusieron. En el chat. Pusieron ¿Lo voy mirando, Cori, querés? Que estuvo en contacto con otro perro o si estuvo en algún parque donde haya un lago o algo así. Sí, bárbaro, claro. O sea, ¿qué actividades frecuenta el perro? ¿Sí? Si sale a pasear, ¿a dónde? Acá en la zona, por ejemplo, de La Plata pasa muchas veces que lo llevan a zonas de lagunas, a Chascomús, por ejemplo. Bien, bárbaro. ¿Qué tipo de actividades hace el animal? ¿Qué contactos tiene? Actividades acuáticas. Claro, tal cual, sí. Acuáticas y también, como dijimos, perros de casa, ¿sí? El perro de casa puede cazar, agarrar roedores y de esa forma también ese tipo de contacto, ahí ya sería un contacto bastante directo, puede llegar a enfermarse, ¿sí? Es una posibilidad. Como dijeron también, bueno, si está o no vacunado, ese dato es muy importante también para tener en cuenta el momento de los resultados de laboratorio, ¿sí? Acuérdense que hay anticuerpos que pueden ser vacunales, o sea, hay títulos en este caso que pueden ser vacunales o no vacunales propios de la enfermedad. Entonces, saber si el animal está vacunado, si hace cuánto que fue vacunado, ese dato es muy importante. Sí. Bueno, otro tipo de pregunta también puede ser referido a no solo en el ambiente que vive, sino también con quienes vive, ¿sí? Ahí también, fíjense cómo ya pasamos de la salud ambiental, pasamos también a la salud humana, digamos, ¿sí? De esta forma vamos a englobar el concepto de One Health. ¿Con quién vive el animal? ¿Por qué me interesa esto en realidad? Porque quizás si este animal tiene sinología compatible con leptospirosis, hasta ahora puede ser que sospeche, todavía no tenemos el diagnóstico, pero si vive con una familia, vive en una casa, en una familia, puede que alguien de esa familia también esté, digamos, infectado con leptospirosis. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, el animal vive en una casa, en un ambiente, en donde si el animal se contagió de leptospirosis, ¿por qué no quizás algún integrante de esa familia? ¿Sí? En ese caso, lo que nosotros debemos siempre aconsejar es que se acerquen a un centro de salud de los integrantes de la familia, ¿sí? Quiero hacer hincapié entonces en que nosotros debemos, por un lado, concentrarnos obviamente en la salud de nuestro paciente, del perro en este caso, en conocer el ambiente en donde vive, que también nos va a guiar un poco a encontrar un nexo epidemiológico, ¿sí? Y también con quiénes vive el animal o con quién tiene contacto, porque
como agente de salud que somos, también tenemos que pensar en la salud humana. ¿Sí? Bien. Luego, bueno, ¿qué hacemos? Obtenemos una muestra, en este caso, bueno, por ejemplo, decidimos sacarle sangre para luego tener un diagnóstico, medicamos, indicamos control, todo lo que se hace habitualmente en el consultorio. ¿Cómo seguirían? Por ejemplo, si tenemos los resultados de este diagnóstico, nos da título alto, y bueno, sospechamos, sí, con más la señología clínica y el escenario donde vive, por ejemplo, el animal, sospechamos que el animal tiene leptospirosis. ¿Cómo se les ocurre que tenemos que seguir una vez que tenemos este diagnóstico? A ver si quizás en el chat alguien lo dijo. Hay que avisarle a los propietarios para que hagan un control médico. Y, bueno, Sí, perdón, no, se me cortó, voy a subir el volumen. Hay que advertirle a los propietarios que vayan al médico. Bárbaro, sí. Y más que Perfecto. nada, si hay gente inmunosuprimida que también puede afectarle. Bárbaro, sí. Perfecto. No, ahí estamos. Lo que no sabemos es que si el perro tiene contacto con ellos, o es un perro de exterior, o si duerme con ellos en la cama. Claro. Sí, perfecto. Ahí estamos, digamos, aplicando indirectamente, ¿no? Lo que muchas veces capaz vemos en las presentaciones, la famosa frase de educación para la salud, ¿sí? Digo famosa frase porque es algo súper habitual, porque obviamente siempre está recomendado, ¿sí? Pero eso es educación para la salud. Fíjense cómo un veterinario que que uno dice, no, yo no hago salud pública, el veterinario, si yo hago clínica, es lo que me gusta y trabajo en una vete en el centro, bárbaro. Pero también aplicamos una educación para la salud, ¿sí? Y estamos también participando dentro de la salud pública, de la salud colectiva, ¿sí? Con este tipo de preguntas y con este tipo de recomendaciones a la familia. ¿Sí? Advertir que se trata de una enfermedad zoonótica y debemos comentarles cómo puede prevenirla, cómo puede, que debe acercarse a algún centro de salud, así como dijo, no vi el nombre de la chica que lo dijo, pero educación para la salud es una de nuestras tareas y responsabilidades también. ¿Algo más? El año pasado nos estuviste hablando un poco de lo que eran las enfermedades de notificación obligatoria. Sí, a eso voy, sí. Sí. Me parece, sí, que tu pregunta iba ahí. Claro. La responsabilidad que tenemos como profesionales o futuros profesionales de la mayoría de los que están en esta reunión de, bueno, realizar la notificación. Claro. Hay protocolos. Sí. De la cena. Sí, en este caso hablamos de leptospirosis, que es una, acá, a ver si se me... Ahí está, que la leptospirosis es una enfermedad de denuncia obligatoria. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Perdón. Sí, Laura, se ve. Bueno, porque quedó medio rara Bueno, la leptospirosis es una enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces, una vez que tenemos este diagnóstico, que charlamos con la familia o con quien, digamos, convive el animal, tenemos que hacer la denuncia. Les quería mostrar, a ver si la tecnología me lo permite. ¿Esto se está viendo? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Fíjense que ahí entré en ese link que se entra, digamos, a la página del Colegio de Veterinarios. Antes de mostrarles, les quería comentar que este tipo de denuncia, porque muchas veces con la palabra denuncia parece que, no sé, tiene como algo o legal o algo que
no, simplemente es una notificación, ¿sí? Uno notifica que en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, por ejemplo, hay un caso de leptospirosis en un canino, ¿sí? Son denuncias, digamos, anónimas. ¿Por qué les digo esto en realidad? Porque muchas veces existe como un miedo, y pasa generalmente con colegas que trabajan en veterinarias donde, digamos, trabajan en modalidad de empleados, ¿no? Que no es de ellos, y que quizás como que no se animan porque puede que tengan algún problema con, no sé, con los dueños de la veterinaria, con los propietarios del animal, y creo yo, quizás por la palabra esto de notificación, de denuncia obligatoria, que genera algo que bueno, no sé, que no existe en realidad. Es obligatorio y es anónimo y, digamos, no es que va a ir ni el colegio, ni el Estado, ni nadie a hacer algo en esa veterinaria en particular, ¿sí? No sé si me explico. Pero bueno, tenemos que ingresar en la página del Colegio de Veterinarios, ¿sí? Yo acá en realidad me adelanté, a ver. En la parte que dice ENO, que es lo que les quería mostrar, lo que pasa es que el link me ingresó directamente a esta parte, pero claro, me entró directamente acá. Cuando entramos en la página de Colegio Veterinario, si vamos más abajo, que acá ya ingresé, hay un portal que dice ENO, ¿sí? O sea, enfermedad de denuncia obligatoria. Una vez que ingresamos, vamos a llegar acá, a esta página. Y bueno, acá podemos descargar e imprimirla, digamos, para hacerlo de forma en papel, o si no, hacerlo en forma online, la denuncia. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto? También están las indicaciones, hay una breve descripción de la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de hacer la denuncia? Ese dato después llega a, en realidad, bueno, es en donde yo trabajo, en donde se ingresan estos datos. Y siempre sobre cualquier enfermedad es muy importante tener datos, ¿sí? Para poder sacar porcentajes de positividad, para poder sacar prevalencias, para conocer en qué situación sanitaria estamos en determinada enfermedad, ¿sí? Por eso es muy importante hacer la denuncia de la aparición, en este caso, de un caso de leptospirosis. ¿Y qué pasa una vez que zoonosis urbanas de provincia, o sea, donde trabajo yo? Bueno, recibimos esa notificación, lo que se hace en realidad es se desencadena una serie de pasos. Nosotros nos contactamos con el zoonosis municipal, por ejemplo, que sea de La Plata, o en realidad es del municipio del que se haga la denuncia, donde aparezca el caso, y se realizan tareas de control de foco, ¿sí? Porque si en determinado barrio, en determinada casa, hay un animal en donde tiene leptospirosis, hay que hacer tareas de control de foco, ¿sí? Tanto en esa vivienda, como dijimos, comunicarle a la familia, como también en el barrio, en el ámbito donde vive el animal. Laura, ¿y podrías describir brevemente en qué consisten las tareas de control de foco? Sí. Bueno, entonces, se hace la denuncia. Cualquier colega puede hacerla. Se hace la denuncia. La recibimos nosotros en el centro de zoonosis. Vamos a suponer que se trata de un perro que dio título alto, digamos, que dio positivo a leptospirosis en La Plata. Puede ser en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires. Vamos a suponer que es en La Plata. Bueno, nuestra tarea es contactarnos con el centro de zoonosis de La Plata y les notificamos que hubo una denuncia en su municipio. Entonces, a partir de ahí, algo súper importante, me parece una pavada, pero es re importante, el domicilio
el domicilio de donde vive el animal. ¿Sí? Fíjense que es algo que a uno se le súper escapa, preguntar un domicilio o un teléfono de contacto, pero es la manera en la que se puede seguir el caso y realizar un control de foco. Bien, en el caso de leptospirosis, un control de foco. ¿Cómo se imaginan? A ver si, ¿qué puede ser? Después de todo lo que vimos, es simple imaginarse un control de foco frente a un caso positivo de lepto. ¿A alguien se le ocurre qué tareas va a hacer el municipio? Desratización. Claro, perfecto. Sí, una de las tareas es desratización. Limpieza de basurales. Sí, perdón. No Limpieza de basurales. Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, esa es prácticamente en lo primero que se piensa. ¿Sí? En esos casos, en donde, por ejemplo, hay que hacer tareas de desratización, limpieza de basurales, el municipio se contacta con otra área que bueno, puede pertenecer a una salud, eso ya depende, es más burocrático, pero por ejemplo con un área que es control de plagas. ¿Sí? Fíjense cómo todos trabajamos, son trabajos integrados, ¿sí? O sea, no lo podemos hacer solo un centro de zoonosis solo, porque estamos hablando, volviendo al concepto esto de una salud, que hay un montón de factores que son los protagonistas de este escenario. Por ejemplo, los roedores y un basural, ¿sí? Fíjense que un veterinario quizás dice, bueno, ¿cómo puedo yo resolver el problema de un basural? ¿No? Pero bueno, ahí está el trabajo siempre, que está súper enredado, súper, no sé, yo hago así con las manos, ¿no? Porque súper enlazado con otras áreas, por ejemplo, control de roedores. Es una, de vectores y de roedores. Se me ocurre a mí, no sé. Sí. Laura, en el chat están poniendo monitorear y vacunar a otros perros del área. Sí. Y ahí encadenado a eso yo quiero hacerte después otra pregunta, pero primero Dale. si querés ampliar esto. En el caso de monitorear, por ejemplo, se me ocurre, no sé, quizás a qué se referís, Mariana, ¿no? Mariana. Pero, por ejemplo, se me ocurre una opción de monitorear es hacer un estudio poblacional, un estudio de prevalencia de cierta población, por ejemplo. O sea, tenemos que conocer cómo está el escenario, la situación sanitaria en ese barrio en particular. Una de las opciones que se hace es tomar muestras de sangre, porque la verdad que para el diagnóstico de lepto es la única opción, tomar muestras de sangre, luego de hacer un proyecto, ¿no? Y ver con qué tipo de prevalencia nos da. Eso es me refiero a tomar muestras, eso, sí. Bárbaro. Ese tipo de actividades. Laura. Sí. Ah, hola, buenas tardes. Hola, bien. Ay, para, sí. Lo tengo abierto el audio. No, el micrófono. ¿Hola? Sí, sí, se te escucha. Ah, perfecto. Perdón. No, yo me refería por ejemplo, monitorear, me refería a hacer un monitoreo a las áreas, no sé, 3 casas por manzana, no sé, algún sí, acá diseño leo así que chat. permita tener un monitoreo del área que podría ser relevante para saber el estado de la enfermedad. Sí, sí. Este tipo de actividades se hacen bajo un proyecto
En realidad no se hacen tanto en el momento del control de foco, ¿sí? O sea, porque el control de foco tiene que ser algo rápido, conciso, digamos, y que dure en el tiempo poco, quiero decir, de corta duración, pero porque tiene que ser como ir al punto, no sé si me explico, ¿sí? Pero de todos modos, este tipo de tareas de monitoreo, de estudios de prevalencia que se hace un proyecto, se evalúa el terreno, se evalúa cómo se van a tomar las muestras, si al azar, a todos los animales, o bueno, eso se hace todo bueno, vos Cori sabés, se hace todo un estudio bastante de mucho trabajo, pero lo puedo, más que relacionado, ligado a un control de foco, puede ser a tareas de prevención que se hacen cotidianamente, ¿sí? No sé si me explico, porque quizás esto ya requiere más tiempo, ¿sí? Requiere mucho más tiempo, mucha más organización, cómo llegar a cada casa. Primero hay que sensibilizar a la población, porque vamos a entrar en una casa, vamos a sacarle sangre a los perros, entonces todo esto lleva mucho tiempo de organización, entonces lo ligaría un poco más a tareas de prevención que el control de foco en sí, pero por una cuestión de tiempo. Está clarísimo bueno, lo que decís. O sea, no se hace en el momento del control de foco, pero sí es conveniente tener datos sobre esta enfermedad mediante este tipo de monitoreos por ahí con más tiempo, claro, con anticipación como para saber dónde se está. Mi pregunta en relación al control de foco también, no has mencionado las vacunas y sé que es un tema un poco polémico y discutido entre los veterinarios. ¿Cómo se posicionan ustedes o qué podés decir al respecto? ¿Y por qué? Como para el que no está al tanto de esta controversia lo entienda. La vacunación de leptospira a perros no es obligatoria. Por ejemplo, una diferencia es con la vacuna de la rabia, que es obligatoria, por ley, digamos. La vacunación de leptospira no es obligatoria, obviamente que la recomendamos, sí es recomendable. Hay controversias sobre cada cuánto, por ejemplo, dan los refuerzos, qué tipo de vacuna usar, pero bueno, sí, nosotros la recomendamos como uno de los tantos pilares, digo tantos porque es muy amplio, para la prevención de esta enfermedad, ¿sí? No es el único, y es complejo, porque por ejemplo en zona endémica se recomienda una vacunación y su refuerzo cada 6 a 8 meses, ¿sí? En zona endémica. Zona endémica me refiero a provincias, ciudades, en donde se notifican casos en donde está la presencia de la leptospirosis, ¿sí? Que van a ser zonas, por ejemplo, todo lo que es Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, o sea, zonas húmedas, zonas donde llueve mucho, ¿sí? Zonas en donde hay hay un crecimiento demográfico que avanza más rápido que la urbanización en sí, ¿sí? Esas son zonas endémicas. Entonces, la leptospirosis, en esos lugares se recomienda, o sea, la vacuna, quiero decir, repetir los refuerzos entre 6 a 8 meses. Cosa que uno lo dice, lo puede recomendar, pero la realidad es que estamos hablando de que al ser una vacuna que no es obligatoria, no la provee el Estado, por ende, bueno, el propietario tiene que pagar esa vacuna, quizás cada 2 veces por año, porque estamos hablando de 6 a 8 meses, que es lo recomendable. Entonces, bueno, ahí ya hay un factor bastante complicado, ¿sí? Por otro lado, las vacunas tampoco contienen
todas las cepas que podemos encontrar de esta enfermedad. No quiero quizás irme tanto por las ramas, pero más o menos así como para resumir, la leptospira tiene, la leptospira interrogans, la patógena tiene muchas cepas que podemos encontrar. Por ejemplo, hay una que se llama Leptospira comuna, hay otra que es Icterohemorragia. ¿Puede ser que se corte? ¿Se corta? No, yo te estoy bueno. escuchando perfecto, o sea que debe ser lo tuyo, Yamila. Como les decía, hay un montón de cepas de la leptospira, Pomona, Icterohemorragia, canícola, gripo tifosa. Bueno, hay un montón y cada vez se van descubriendo más, cada vez aparecen más en nuestra zona también por los mismos movimientos de animales, movimientos demográficos. Entonces, otro de los inconvenientes con la vacuna es que no abarcan todas las cepas. ¿Sí? Cualquier cosa, pregunten, no hay problema. Porque bueno, son vacunas que no se hacen en nuestro país, entonces se hacen en base a las cepas que están en determinados países. Entonces, quizás no estamos cubriendo contra la cepa que está en determinada zona. ¿Se entiende más o menos lo que quise decir? Sí, igual yo me refería a la controversia esto de que las vacunas, digamos, no previenen la enfermedad, sino la sintomatología, esto que por ahí, me parece que por ahí viene, ¿no? También la controversia. Sí, están quienes tienen esa, digamos, visión. La verdad que en mi experiencia, frente a, bueno, a capacitaciones que hemos tenido, siempre está la campana de la vacunación, siempre, como método de prevención. Gracias. Porque en realidad, o sea, la idea en este caso sería que si el animal está inmunizado correctamente, ¿sí? En un escenario ideal, el animal está inmunizado correctamente, si está expuesto a la leptospirosis, no se enferma. Eso sería el motivo, digamos, de por qué vacunar. Claro, pero bueno, es un pilar importante en la prevención, pero en este caso en particular, yo personalmente, como un método de prevención, obviamente que recomiendo la vacuna, pero fíjense en los escenarios, en las imágenes que veíamos, cuántas cosas hay también para prevenir, ¿no? Que la vacuna en sí, y qué poco, en realidad es poco, lamentablemente, es poco factible aplicar el tema de una vacunación constante cada 8 meses en todos los perros de ese barrio. Pero bueno, volviendo al tema. Una pregunta, ¿pero en el control de foco se vacuna? ¿Los controles de foco salen como en rabia a vacunar así a los alrededores? No. O sea, para leptospirosis, sí. No. ¿Y en casos de inundación? En casos de inundación sí, se hace la vacunación, pero vuelvo a lo mismo. Es un método también medio polémico, por decirlo de alguna forma, porque es una vacuna que se da una vez y en realidad estamos hablando de que en una zona en donde está pasando una inundación, no sé, me imagino, se va el agua de acá a un mes, y yo vacuno solo una sola dosis en una vacuna que necesita refuerzo cada 6 meses, no estamos hablando de que ya va a ser una zona endémica por las características, por ejemplo, de inundación. Entonces... Sí. Sumado a que no cubre todas las serovariedades, es como que sería obviamente un método incompleto.
Sí. En ese caso es bastante diferente, ya que salió el tema de la vacunación contra la rabia, digamos, porque es diferente el manejo frente a la vacuna. ¿Sí? Se recomienda en un control de foco o, por ejemplo, en un caso de inundación, sí, el municipio puede salir a vacunar, pero es complejo porque tenemos que pensar que a los 6 meses se debería volver a vacunar a todos los animales. Y bueno, en esos casos, por ejemplo, que se hacen los controles de foco, aparte, como bien dijeron, de control de roedores, control de basurales, y es algo, parece repetitivo, pero es súper importante, es la educación para la salud. Tenemos que informarle a la gente, es nuestra responsabilidad, digamos, como agentes de salud, en prevenir la aparición de casos en humanos, ¿sí? Como dijimos, el uso de calzados en casos de zonas de inundaciones, ¿sí? El uso de guantes, no estar expuestos con la piel, digamos, sin protección, hablando de zonas de inundaciones, el uso de lavandina, el uso de la desinfección. Quizás me estoy mezclando un poco en un caso de inundación y en un caso de control de foco, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Porque otra de las actividades, de los pilares del control de foco que se realiza es educación para la salud, folletería, de la manera que mejor llegada tenga a la población, a través de las escuelas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá en el chat hay algo. Y acá comenta Mariana, educación ambiental sobre gestión de la basura, que era un poco... Bien, sí, sí. La educación, la difusión, la educación para la salud, estamos hablando de leptospira, pero es uno de los pilares más importantes, creo yo, para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Otra vez volvemos a pensar en trabajos interdisciplinarios, en trabajos en donde conectados, ¿no? Digamos, por ejemplo, con equipos de docencia, con personas que son súper importantes en los trabajos en terreno, que son los promotores de salud. El promotor de salud son personas que una de las cosas más valiosas que tienen es que son del barrio. ¿Sí? O sea, el promotor de salud del barrio, no sé, cualquier barrio en donde querramos trabajar, hacer un control de foco, por ejemplo, el promotor de salud es el que tiene llegada, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un montón de insumos, un montón de conocimiento, podemos, no sé, tener vacunas para dar a todos los animales, pero tenemos que llegar a las casas, ¿sí? Tenemos que entrar, la gente nos tiene que atender, nos tiene que abrir la puerta, ¿sí? Nos tiene que confiar en nosotros. Eso, todas esas actividades siempre se programan, se planean, digamos, todo tiene un trabajo bastante grande atrás, y uno de los principales personajes en un control de foco, por ejemplo, que tiene que estar, es el promotor de la salud. Laura, ¿y los promotores de la salud salen de las salitas de asistencia primaria? ¿O cómo ustedes se contactan? Los promotores de salud, en realidad, por lo general, mira, no tengo tanta experiencia en donde, digamos, se forman y se capacitan, pero es gente de ese mismo barrio que no tiene ninguna formación, digamos, han terminado el secundario,
¿no? Y el mismo municipio puede ser una salita, o muchas veces son, digamos, como programas municipales de capacitación, de formación, entonces eh, abren inscripción y este grupo de chicos se interesan en el tema y se van capacitando y la verdad que está buenísimo, porque por ejemplo se ven muchos en los trabajos en terreno de dengue, bueno, en todos, en los controles de foco, de cualquier actividad. ¿Sí? El promotor de salud se capacita, son más como carreras que los organiza el municipio, digamos, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Entendido. En el chat no hay nada. A ver qué continúa. Me parece que acá en realidad... Ah, sí, en realidad, bueno, acá lo que es... mira, yo no me quería extender mucho, me imaginé que, que iba a dar, de todos modos, para charla, de todos modos, cualquier pregunta... Acá yo tomo una pregunta más por ahí para el público que me parece que nos puede ayudar para el público que no está dentro de la facultad de veterinaria o que bueno, está en los primeros años. ¿Qué pasa con los gatos? Sí, los gatos, cuando se habla de leptospirosis, en realidad sí, no se menciona el gato, en realidad puede contraer la enfermedad, pero los estudios que hay indican o sea, muestran que es muy resistente, digamos, o sea, como que el gato puede enfermarse de leptospirosis, pero la verdad que no es significativo en cuanto A la cadena epidemiológica. a la cadena epidemiológica, al actuar como Reservorio. como reservorio, sí, no. Puede enfermarse, sí, se han aislado leptospira de gato, pero no tiene una importancia significativamente epidemiológica para esta enfermedad. Perfecto. Por eso se menciona siempre el perro, en realidad, sí, es por eso. Pero no se descarta, o sea, no es que el gato no se enferma, ¿sí? Pero no es una de las primeras opciones dentro de un diagnóstico diferencial, por ejemplo, pensar en el caso del gato. Bueno, el resto quieren preguntar algo, resaltar algo que les haya interesado, sacarse alguna duda de esto. Yo rescato sobre todo, me resulta interesante resaltar el tema de que habiendo tantos chicos futuros médicos veterinarios, la importancia de la leptospirosis como una enfermedad profesional y la conciencia que tenemos que tomar, y por eso también desde la facultad lo impulsamos un montón, el tema del uso de guantes para la atención, especialmente en casos con sintomatología renal o infecciosa, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí, tal cual. Sí, ese punto lo pasé un poquito por arriba, pero tanto para leptospirosis como para... Lo mencionaste, pero me parecía Sí, importante. Es un hábito que todos tenemos que tener, ¿no? El uso de guantes, el uso de cuidarnos, sí, tal cual. Es importante. Y no subestimar, ¿sí? a las enfermedades, porque bueno, están y nos puede tocar. Sí, exacto. Sí. Y bueno, y después esto también me resultó muy interesante, esto también pensando en los futuros profesionales,
en no tenerle miedo a la notificación y también tomarlo como un ejercicio, como parte de nuestro ejercicio profesional y como parte de nuestras obligaciones dentro de la salud pública, ¿no? Creo que todos los que estamos acá nos interesa eso, si no, no asistiríamos a esto y bueno, así que también lo resaltamos. Sí, tal cual. En la leptospirosis, en animales y en humanos también es una enfermedad de denuncia obligatoria y el personal de salud, los médicos, por ejemplo, los laboratorios, ellos también notifican en el área humana la aparición de esta enfermedad. Como comentaban recién, el caso de del monitoreo, por ejemplo, de los perros, bueno, justamente ese monitoreo, esas tareas de prevalencia, de estudio, de situación de una enfermedad, se hacen para conseguir un dato, un valor. ¿Sí? Y cada notificación que se hace, en este caso de leptospirosis, y nos llega a nosotros, importa para eso. ¿Sí? Nosotros con esos datos después se arman boletines epidemiológicos, se arman gráficos, se evalúa en qué áreas están, por ejemplo, se está denunciando, por ejemplo, en cuestión de un mes se hacen 5 denuncias, por decir, ¿no?, de leptospirosis en una zona que coincide, como que, por ejemplo, es todo cercano, y bueno, está la posibilidad de que ahí se esté desencadenando un brote. Entonces, es súper importante la denuncia, de la aparición de un evento, de una enfermedad. Sí, para la prevención y para también el control cuando ya está instaurado el brote. Claro. Sí. Primero detectarlo y después controlarlo, ¿no? Y además, qué importante porque después de todo, en definitiva, el municipio, a través de esta denuncia, puede tomar cartas en el asunto que el profesional privado por ahí no tiene alcance, como esto, como todo lo que charlamos del control de foco, ¿no? Porque ahí podemos estar ampliando medidas de control sin que necesariamente pase directamente por nosotros, digamos, como por el profesional veterinario privado. Sí, así que eso también me resultó muy interesante para destacar. Sí, y como mencionaste, la importancia del veterinario privado de involucrarse, de contactarse, digamos, de sumarse con el zoonosis del municipio en el que trabaja. Eso es re importante. Sí, como parte de una cadena y no como un ser controlado, digamos, salirse de ese espacio. Perdón que te interrumpo, pero... No, está bien, no vas hablando y a mí también se me van ocurriendo cosas que está bueno decir, sí, que el veterinario público y el veterinario privado, digamos, las áreas tienen que actuar como un área en conjunto. Es súper importante. Bueno, siempre en pos de una solución, ¿no? Exacto, siempre pensando en esto de la prevención, de conocerla, del control, que están de la mano. Bueno, no sé si el resto se anima a hacer alguna pregunta, le quedó algo, si no ya iríamos cerrando. Le agradecemos muchísimo a Laura por su tiempo, particularmente me pareció muy interesante, no solamente, bueno, desde el punto de vista de nuestra profesión, sino cómo abarcar, como este equipo extensionista viene haciéndolo desde hace ya varios años, la zoonosis desde el punto de vista de una sola salud. Así que también resaltamos eso. Y bueno, seguimos trabajando por esta causa. Les agradecemos a todos por la participación de haber estado. Esto va a quedar grabado en el canal de YouTube. Así que
estaremos pasando el link y promocionándolo por las redes sociales a la brevedad. Así que bueno, si no hay más nada, voy parando la grabación.